Soy José Luis Vandrés Urdaniz, yo soy navarro de la ciudad de Sangüesa, una ciudad medieval. Nací en abril del 1938, tengo ya 76 años, tuve una infancia muy feliz. Mi padre era chofer de un autobús de línea, no éramos, pero en fin, nunca pasé hambre. En la posguerra, como era una ciudad, digamos, agrícola, allí no se pasaba hambre. Luego, como estábamos cerca de la frontera, con un poco de contrabando y tal, pues, pues una feliz, muy feliz, una infancia muy feliz. Y luego pues yo hice los estudios primarios en mi ciudad, luego los secundarios en Pamplona, y luego entré en el seminario en Pamplona, había muchas vocaciones entonces, pero al final me decidí por entrar en la Sociedad de Padres Blancos Misioneros de África, porque en primer lugar en Navarra había muchos curas, y en segundo lugar África era una especie de misterio para mí. Y un misterio con las fuerzas coloniales y todo eso, pues me atraía mucho. Y los padres blancos trabajamos solo en África. Y hice el noviciado en Francia, y luego estudié 2 años de teología ya en Túnez, contacto con África. Luego hice más estudios en Roma y en Londres. Me ordenan de sacerdote en el 64, luego hago estudios en Roma, del 64 hasta el 67-68, paso unos meses en Inglaterra y de allí voy a Jerusalén, donde hago un año de estudios también, después de la guerra de los 6 días. En el 67 llego y en el 68 me mandan a Etiopía. ¿Cómo? Por un barco que sale del puerto de Elat, un barco viejísimo, griego, pero que servía a una línea israelí, que hacía el cabotaje entre el puerto de Elat, en el Mar Rojo, y Massawa, en Eritrea, en el mes de agosto. Salías al puente a las 12 del mediodía y literalmente la piel se te quemaba. En el Mar Rojo en agosto, vamos, es algo horroroso. Y yo llego, pues eso, a Massawa después de 2 días, una noche, un día, otra noche y mediodía a Massawa, el puerto de Massawa, y yo estaba viendo visiones, dormí muy mal. Al otro día había un tren que iba de Massawa en el Mar Rojo a Asmara, la capital de Eritrea, a 2.400 metros de altura. En Massawa hacía casi 40 grados y 90 de humedad, y en Asmara era la estación de las lluvias, hacía 15 grados. Y lo primero que hice es coger un catarro. Y lo primero que me impresionó era la gente que iba descalza. Pero la mayoría de la gente, sobre todo los que venían de la campaña, todos descalzos. No solamente niños, hombres, mujeres. Lo primero que me impresionó. Me acuerdo hasta ahora. Luego fui a Adigrat, que está a 190 kilómetros, cogí al otro día el autobús, 190 kilómetros al sur de Asmara y a 25 kilómetros de la frontera con Eritrea. Desde el punto de vista religioso, Etiopía también es un mosaico geográfico y religioso. La antigua Abisinia, que se llamaba Abisinia, que viene del nombre árabe Habash, que en árabe es mezcla, pero hay también allí una raíz, digamos, antigua, de las tribus de Arabia Saudita y del Yemen, que desde el siglo VII a.C. comenzaron a emigrar hacia Etiopía, y que quiere decir Habash, una tribu de esas, es el nombre de una de esas tribus. Y de ahí viene Abisinia. Y la Abisinia, el emperador Menelik II, que a principios del siglo XX comenzó la modernización del Estado etíope, hasta él era, pues eso, una serie de monarcas feudales absolutos, también lo fueron después, pero en fin, sin ningún contacto con el exterior prácticamente.
Había cónsules, había gente que venía de Europa, pero eran viajeros que no tenían un gran contacto. Pero este Menelik II es el que empieza la modernización del Estado etíope. Y cambia el nombre de Abisinia a Etiopía. ¿Por qué? Porque había reyezuelos en el sur de Addis Abeba, sudoeste, sudeste y sud, que eran semivasallos. Eso, de vez en cuando iban allí, cobraba algo a los reyezuelos, pero por lo demás estaban completamente independientes. Y empezó también una especie de inmigración interna de la raza amhara al sur también. Pero claro, en el sur de Etiopía la mayoría son los Oromo, que es una tribu que llegó a Etiopía mucho más tarde que las demás, en el siglo XV y XVI, del Cuerno de África. Pero ha ocupado, es la más numerosa ahora, y ha ocupado además las regiones más fértiles del centro y sur de Etiopía. Y cambió el nombre, pues eso, la Abisinia, porque tenía un significado histórico muy profundo desde el principio, pero también cristiano, porque todos los emperadores etíopes han sido cristianos ortodoxos desde el principio. Está en el segundo libro de los Reyes, está la famosa historia de la reina de Saba, que va a ver a Salomón, y luego, según la leyenda, pues vuelve embarazada de Salomón. Así que el primer emperador etíope se llama Menelik primero. Y luego hay una obra un poco como el Mío Cid en España, que encuentra como en la epopeya del Mío Cid, los reinos cristianos de España encuentran una unidad en la conquista y en la expulsión de los musulmanes. Pues allí se llama Kebra Nagast, que es la gloria de los reyes, que es una obra también literaria, religiosa, de un monje etíope, en donde compara la Abisinia antigua y cristiana a Israel. Y así fragua la unidad de la Abisinia en torno al emperador y al cristianismo. Pero ya Menelik I rompe ese círculo y crea la Etiopía moderna con todos los territorios del sur que eran semi-independientes. Y cambia el nombre de Abisinia a Etiopía, que viene del griego etiops, que quiere decir rostro quemado por el sol. Yo hablo de Etiopía porque Eritrea solamente se separó en 92, pero era una unidad. Lo que pasa es que Eritrea estuvo bajo el régimen italiano colonial casi 90 años, mientras que el resto de Etiopía no. Y por eso se separaron en el 92, una de las razones. La guerra contra el Estado marxista-leninista de Mengistu Haile Mariam en los 70, que se cargaron al emperador, y luego la influencia de la Guerra Fría entre Rusia y los satélites comunistas y América, que en los 70, en la época de los 70, no luchaban entre ellos, pero luchaban en África. Pues lucharon también en Somalia, en Etiopía, como en Mozambique, como en Angola. Y pues eso, no sé lo que les iba a decir. Sí, pues eso se cambia y luego viene la revolución contra la guerrilla, contra el régimen marxista-leninista, una guerrilla que había empezado ya en el 59, cuando el emperador Haile Selassie, que quiere decir la fuerza de la Trinidad, anexiona a Eritrea, que después de ser colonia italiana, al perder la Segunda Guerra Mundial Mussolini, entran los ingleses que estaban ya en el Sudán y la hacen protectorado, Eritrea protectorado inglés. Y en el 59 había ya un parlamento en Eritrea, el emperador compra los votos de los parlamentarios y deciden la anexión a Etiopía como una provincia más. Inmediatamente la guerrilla empieza en Eritrea, ya en el 59-60 prácticamente. Esa guerrilla se va desarrollando, pero sin ninguna fuerza.
Pero luego, en el 74 empieza, como una consecuencia de la revolución marxista-leninista, ¿eh? y una época de terror que vino como consecuencia, pues hay un grupo guerrillero que nace en el Tigray, que es la provincia donde estoy yo, en el norte de Etiopía, que tienen la misma lengua, la misma religión y la misma historia con los cristianos de Eritrea, que ocupan la meseta central, que va desde Asmara hasta Gondar en el oeste y Addis Abeba, el triángulo este, que era la antigua Abisinia. Bueno, pues estos del Tigray se unen a los guerrilleros eritreos, forman un frente común, y desde el 75-76 pues hay 10 años de guerra, que yo lo sufrí allí, sobre todo los últimos años, del 87 al 92, en Adigrat estábamos completamente incomunicados, porque en el norte estaba el gobierno en Eritrea y en el sur ya había dejado todo el Tigray y allí no había más que la pobre gente y nosotros estábamos allí también. O sea que después de la gran hambruna del 86 pues vino la guerra, fue terrible, vamos, y ya en el 74 con la revolución y los guerrilleros hubo también allí una medio guerra civil. El gobierno de Mengistu Haile Mariam en los últimos años, del 74 hasta el 87 prácticamente, estaba controlado por Alemania del Este. Y la fuerza militar no traía militares los rusos, pero la conducían los rusos, y entonces hubo también muchos cubanos que vinieron allí y murieron, porque hubo una batalla en el 74-75, cuando estaba el emperador hasta el 74 en Etiopía, los americanos estaban en Etiopía, tenían 2 o 3 grandes bases militares, una en Asmara, en Massawa, y luego otra en Asmara, la capital de Eritrea, y otra en Addis Abeba, para comunicaciones, porque estaba la guerra del Vietnam. Y toda la circulación de navíos tocaba en Massawa, el puerto de Massawa era muy importante, y de comunicación también. Luego, el golpe de Estado de la Junta Militar se produce en el 73-74, y los comunistas, los rusos que estaban en Somalia, vienen a Etiopía, y los americanos que estaban en Etiopía van a Somalia, pero luego eso terminó en el fiasco aquel famoso donde tantos americanos murieron, en Mogadiscio. O sea que, claro, África ha sido también el escenario de conflictos internacionales, y el último conflicto internacional, desgraciadamente, que también lo he vivido, es la guerra entre Eritrea y Etiopía, del 98 al 2000. Eritrea y Etiopía, Eritrea y el Tigray también, que es Etiopía, claro, ahora, el mismo pueblo, que lucharon, la guerrilla del Tigray con la Eritrea contra Mengistu Haile Mariam, luego Eritrea hace la guerra a Etiopía. Eso es inconcebible. ¿Por qué? Pues, en fin, no toda la gente lo dice así, pero ha habido estudios muy serios, y yo, como estaba allí durante la guerra, porque el gobierno nuevo etíope, el actual, el famoso Meles Zenawi, que murió ahora hace 2 años, o hace 2 años, que era el secretario del movimiento guerrillero del Tigray, pero que fue luego muy inteligente, es el que ha desarrollado Etiopía desde el 92, donde cogió el poder, hasta ahora. Vamos, Etiopía en cuestión de infraestructuras y de educación ha hecho muchísimo. Pues luego en Eritrea estaba el jefe de los guerrilleros de Etiopía, de Eritrea, el Isaías Afewerki, que todavía es presidente, pero gobierna con mano dura. No tienen, todavía desde el 92 no hay una constitución, y lo comparan a un poco a Corea del Norte. Y yo lo sé porque estoy en Adigrat, hay un flujo de sobre todo de jóvenes que están dejando el país, vamos. O sea, eso es terrible.
lo que está pasando en Eritrea, desde luego. Yo he estado en enseñanza menos del 92 al 2000, que lanzamos una institución a 70 kilómetros al sur de Adigrat, en una población muy castigada por la guerra, que se llama Ukro, y donde los padres blancos, y yo con mi compañero que todavía está por allí, Ángelo Lara, que es famoso porque ha sido muchas veces en la televisión, pues los dos comenzamos una escuela en Ukro. Una escuela, Ukro era una población que tendría entonces unos 20.000 habitantes o menos, y que estaba completamente arrasada por la guerra, bombardeada, vamos, y allí no había nada de nada. Y comenzamos una escuela de agricultura y de comercio. ¿Por qué? Porque en el Tigray encontrar una secretaria era como encontrar una aguja en el pajar. Y agricultura, porque el 90% de la población en el Tigray son agrícolas. Y así empezamos, en el 92. Ahora estamos ya en el 2014 y esa escuela, gracias a Dios, todavía funciona muy bien. Y paralelo a eso, lanzamos, sobre todo el padre Ángelo Lara se ocupaba, yo me ocupaba más de la escuela, pero en el 2010 yo volví otra vez a Adigrat, una serie de proyectos sociales, un gran orfanato, promoción de la mujer, ayuda a las prostitutas, porque Ukro era una ciudad fantasma que se había criado alrededor de un campo militar en el tiempo del emperador. O sea, cuando fuimos allí nosotros en el 92, ¿qué había? Mujeres de los soldados que se habían muerto en la guerra, llenas de críos. Esa era la gran población de Ukro. La mitad de la población era eso, cuando nos encontramos, y enseguida, sobre todo el padre Ángelo Lara, que se ocupó, sigue ocupándose, una labor importantísima llevamos, muy importante de hecho, pero es más conocido porque ha salido varias veces en la televisión. Y luego hay varias ONGs en España que ayudan a Ukro y siguen todavía. En primer lugar, pasé 25 años en el seminario, instruyendo, formando el clero local. Luego en Ukro, y allí me lancé más, sobre todo en contacto con la Iglesia Ortodoxa, con curas ortodoxos, y últimamente he entrado en contacto bastante con monjes ortodoxos en Adigrat. ¿Por qué? Pues porque yo encuentro allí una profundidad, no solamente religiosa, humana, y una influencia de estructuras pobrísimas. Eso es porque nosotros, los misioneros, bueno, yo no digo, no voy a hablar más de los misioneros ahora, porque claro, estamos muy bien, tenemos una espalda, digamos, económica en las diferentes ONGs, aquí en Europa, que por lo menos hasta ahora era una posibilidad financiera para hacer obras. Por ejemplo, la Iglesia Católica en Etiopía, desde el punto de vista número, como he dicho antes, no llega al 1%, pero la presencia de la Iglesia Católica en la enseñanza y luego en clínicas y hospitales es enorme. Bueno, gracias a misioneros, sobre todo en la educación, y luego muchas instituciones, muchas congregaciones de monjas que hacen una labor, vamos, que la gente, claro, lo aprecia eso muchísimo, en circunstancias muy difíciles. Pero a mí lo que me atrae muchísimo es la Iglesia Ortodoxa, sobre todo el monacato etíope, porque los monjes etíopes son más pobres que la gente, y la gente es muy pobre. Y la influencia religiosa y humana de esas personas, claro, yo cuando he entrado un poco en conocimiento, pues lo he entendido. Es que es algo único, porque aquí, claro, aquí también hay monasterios, ¿sí? Muy bien, yo no tengo... Pero vamos, es que vas allí y ves a personas que tienen 80, 90 años, que llevan 60 años de vida como monjes. Quiere decir que yo, por ejemplo, tengo una gran amistad con un monje de Adigrat que tiene 98 años, y últimamente, porque ya el médico le dijo que estaba muy bien de salud, pero que tenía anemia porque no comía suficiente. Ese señor ha pasado años y años sin comer nada cocinado. ¿Qué comía? Frutas, dátiles y nada más.
y le traía a la gente, porque claro, era un hombre como los gurús, digamos, o sea, la única comparación que me viene, que atrae a la gente, y atrae a los cristianos y a los jóvenes también, que le traían pues comida, le traían la comida local, que es la injera con salsa, una especie de puré de garbanzos con picante. No la probaba, la daba a los pobres, porque en todas las iglesias allí siempre hay pobres pidiendo. Y la influencia que esa gente pobrísima tiene en la población. Eso es lo que para mí es el gran descubrimiento para mí después de 45 años en Etiopía. Todo lo demás está muy bien, es necesario. Los misioneros católicos hacemos una gran obra. Ahí está la obra ahora de mi compañero Ángelo Lara. Muy bien, pero es que eso es allí, se encuentra allí y yo no encuentro en ningún otro sitio. Como la pobreza es gran riqueza espiritual y cultural. De cómo una persona humana como tú y yo y el otro puede llegar a esa altura espiritual y a esa paz que irradia sin tener nada más que el hábito que lleva. Eso es para mí algo único, que lo he encontrado allí. Estalla la guerra entre Eritrea y Etiopía en el 98 a causa del agua. Porque había una antigua, digamos, escritura, según la cual los ingleses, cuando estaban en el Sudán, a principios del siglo XX, y cuando los italianos se retiran de Etiopía porque no ganaron la guerra, entran en Etiopía, y antes ya le hicieron firmar al emperador Menelik un documento según el cual Etiopía nunca se aprovecharía del agua del Nilo Azul. Menelik entonces lo firmó porque no sabía. Viene Meles Zenawi, el que derrocó a Mengistu Haile Mariam en el 92, y dice, esto se acabó. Según las leyes internacionales tenemos derecho al 15% de todas las aguas que nacen en Etiopía. Y empieza a hacer una presa en un afluente del Nilo Azul en Tigray, afluente que se llama Takase, que luego va también al Nilo Azul, pero ya dentro del Sudán. Y exactamente entonces Isaías Afewerki, el presidente de Eritrea, ocupa una parte del Tigray, con tanques y todo eso. O sea que fue una coincidencia un poco extraña. Yo vi desde el 92, cuando cae el régimen de Mengistu Haile Mariam, hasta el 98, allí podías circular de Eritrea a Etiopía con tu carta de identidad. Había un autobús que hacía Khartoum, Asmara, Addis Abeba. O sea que era, vamos, algo nunca visto. En el Tigray no había ni un soldado, solo la policía en la frontera. Y de repente, de la noche a la mañana, los eritreos con tanques ocupan un triángulo en el norte del Tigray. ¿Pero qué hay detrás de eso? Los intereses del agua. ¿Por qué? Del agua del Nilo que llega a Egipto, el 80 y algo más de ese agua viene del Nilo Azul que nace en Etiopía. Solo un 20% viene del Nilo Blanco. ¿Por qué? Porque ese fue también uno de los orígenes de la guerra en el Sudán del Sur. Porque el Sudán del Norte y Egipto querían haber canalizado el agua del Nilo Blanco en el sur del Sudán, mientras que las crecidas del Nilo Blanco ocupan grandes extensiones que luego los habitantes de Sudán del Sur, ahora Sudán del Sur ya independiente, desgraciadamente también en guerra ahora, pues podían, durante la estación seca, podían allí alimentar sus rebaños. Y una de las razones por que la guerra comienza en el Sudán del Sur es eso. O sea que el agua que llega a Egipto, el 20% viene del Nilo Blanco desde Uganda, que pasa por el Sudán, y el 80% viene del Nilo Azul, que nace en Etiopía.
Y eso es lo que causó la guerra. Porque, desgraciadamente, después de la independencia de Eritrea en el 92, después, claro, después de luchar los guerrilleros más de 20 años, pues creían que era más o menos la parusía de la felicidad. Pero Eritrea, la gente es buenísima, la gente son trabajadorísimos, pero es un país muy pobre, que lo único que tiene es los dos, la orilla del Mar Rojo. Desgraciadamente para Etiopía, que no tiene acceso al Mar Rojo. Lo único. Pero claro, al hacer la guerra con Etiopía, pues el puerto de Asab y el puerto de Massawa, para un país con 4 millones de habitantes, poquísima industria, pues eso... O sea, ese es otro problema. ¿Quién armó a Etiopía? ¿Quién armó a Eritrea? Porque en Etiopía el Meles Zenawi, que era pariente de Isaías Afewerki en Eritrea, pariente, nunca creyó que su pariente podía invadirle 6 años después, 6 años después de haber los dos unidos, de haber derrocado a Mengistu Haile Mariam. O sea que más o menos disolvió a la armada etíope. Pero ¿quién la rearmó? ¿Y quién tenía la armada, los soldados? El ejército eritreo tenía mix también, que yo he visto. Como también, Mengistu Haile Mariam tenía, que cuando estábamos nosotros del 87 al 92, 5 veces nos bombardearon en Adigrat. Los rusos armaron Mengistu Haile Mariam cuando derrocó en el 74 al emperador Haile Selassie. Pero ¿quién armó a Eritrea en el 98 cuando empezó la guerra contra Etiopía? Desde luego Eritrea no, porque estaba completamente en bancarrota. Porque la experiencia de la separación de Etiopía no fue muy feliz, pero que habían luchado por eso, y claro, pues muy bien, la obtuvieron enseguida, pero es un país de gran potencial humano. Yo me acuerdo que cuando yo llegué allí, todos los choferes de camiones y mecánicos eran eritreos, que se habían formado con los italianos, y vamos, y todavía hay mecánicos, no solamente en Etiopía, sino en Kenia y hasta en África del Este, porque es gente muy trabajadora y que aprende muy bien. Pues ese fue el drama, y ese todavía es el drama, porque la frontera con Eritrea está todavía, no hay ni paz ni guerra, está completamente cancelada, no se puede pasar, y están los soldados a 200 metros unos de los otros. Lo que pasa es que, claro, la situación, digamos, social y política en Eritrea cada vez va peorando, y este señor Isaías Afewerki no sé hasta cuándo estará, pero vamos. Personalmente a nosotros no nos atacaron, pero bombardearon a Adigrat 5 veces. Nosotros estuvimos allí los 5 años de guerra, los últimos 5 años de Mengistu Haile Mariam, cuando los militares y toda la estructura, digamos, civil de funcionarios desalojaron todo el Tigray. Allí no quedó nada de nada, ninguna estructura, más que los guerrilleros que venían de noche, porque durante el día los MIGs de Mengistu Haile Mariam siempre venían y se veían un carro o algo en la carretera o bombardeaban. O sea, allí los guerrilleros a partir de las 6 de la tarde, cuando anochecía, empezaban con sus coches y venían desde el Sudán. Pero desde las 6 de la mañana a las 6 de la noche allí no se movía un gato. Así estuvimos 5 años. ¿Y el drama humano que usted...? El drama humano que vimos, pues eso, ¿quién se quedó en Adigrat? La pobre gente, los que no tenían ni funcionarios del Estado ni nada, los demás se fueron. Y nosotros dejaron completamente todos los militares, porque claro, estaban perdiendo batalla tras batalla, los guerrilleros los estaban, vamos, y dejaron el Tigray por completo, a una extensión como Extremadura. De noche, pues había gente que se iba hasta el Sudán, traía gasolina, traía diésel en camellos, traía harina. El papel de la mujer.
yo me limito al Tigray. Es esencial. A mí una de las cosas que más me ha chocado del principio era la fuerza de la mujer en el Tigray. Es algo, y luego claro, la familia. La estructura familiar en el Tigray, yo hablaré solo del Tigray porque el resto de Etiopía mucho no conozco, es central. O sea, como ha habido muchas, en estos últimos 20, 30 años, muchas revoluciones y guerras y políticas, la gente etíope en general y sobre todo el tigrino cree en una estructura, la familia. Los políticos pasan. Son muy patriotas, eso es verdad, pero donde encuentran defensa y ayuda es en la familia, casi demasiado. Yo conozco a chicas que a los 20 años, antes ya, ahora ya hay otros problemas más agudos, se iban a Italia a servir en una familia 24 horas al día y mandaban prácticamente el 90% de su salario a la familia en Etiopía. Y siguen haciéndolo. Ahora, por ejemplo, desgraciadamente hay una especie de sangría de chicas jóvenes al Golfo, a Arabia Saudí, a los sultanatos del Golfo, pero vamos, pero centenares por semana. Eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque en estos últimos años Etiopía es uno de los países en África donde el Producto Interior Bruto crece más, entre 7 y 8,5%, que es muchísimo. Como os he dicho antes, el gobierno actual ha hecho muchísimo en infraestructuras, de carreteras, de electricidad, de enseñanza, pero la industria crece alrededor de Addis Abeba sobre todo, pero no llega, es que el 80% de la población todavía son campesinos. Y aunque ha mejorado algo, pues no llega. Hay una gran diferencia entre, digamos, la población campesina y la población de las ciudades, sobre todo Addis Abeba, y otras 2 o 3 o 4 ciudades un poco grandes, que ya viven con todas las estructuras del siglo XXI. Por ejemplo, yo estoy en Adigrat, que es la segunda ciudad en Tigray, pero allí la conexión a internet, no creas que funciona de vez en cuando, pero no siempre. O sea, ese es el problema. Que no se distribuye, no hay una distribución. Que no hay una distribución, digamos, equitativa. Que ese desarrollo llegue proporcionalmente. Desde el punto de vista de educación, sí, pero la calidad de la educación también es otro problema. Este gobierno, de 2 universidades o 3 que había, ya hay 30. O sea, en poco tiempo, ha hecho estructuras de carreteras, de instalaciones eléctricas y todo eso, lo que pasa es que, claro, la gente le dice, es que no, aquí no hay democracia. En primer lugar, ¿dónde hay democracia? Me pregunto yo. Claro, es que es muy fácil decir que no hay democracia. Pero, por lo menos este señor, hasta que murió, se dedicó con cuerpo y alma y ha hecho por Etiopía lo que no ha hecho ningún régimen anterior desde el principio, Y, claro, Etiopía es un país muy complejo, desde el punto de vista étnico, cultural, desde el punto de vista geográfico, porque claro, al estar sin guerra y sin paz con Eritrea, tienes todo el Cuerno de África, fíjate cómo está Somalia. Claro, Sudán del Sur ahora, Eritrea completamente aislado, que si sostiene es por algún país árabe que le está dando dinero por intereses, será, supongo, porque claro, en el Mar Rojo, si os fijáis, el único litoral que no pertenece a un país árabe y musulmán 100% es Eritrea. Todo lo demás, de derecha a izquierda, son todos países musulmanes. Y claro, hay intereses del occidente también allí. Pero claro, este señor ahora se ha convertido en un gran dictador. Y así que si se habla de crisis, luego hay crisis, hay mucha gente en paro. A mí, te voy a decir algo, no os escandalicéis los dos que me estáis oyendo ahora. A mí
Y me da pena la juventud en este país. La juventud en general. Yo no digo que no haya que todo, que lo que digo, en fin, por lo que se ve por la televisión, por lo que se ve cuando hablo con jóvenes, muchos jóvenes, es que hay jóvenes, sobre todo adolescentes, que no saben ni quiénes son, ni qué hacen en este mundo, ni qué quieren. Yo veo en mi propia familia, mis sobrinos que tienen hijos. Pero tú, ¿quién eres? ¿Qué haces? Ah, eso no me interesa. ¿Que tienes que estudiar eso? Eso no me interesa. Bueno, pero ¿qué es lo que te interesa? Les digo yo. Y no saben contestar. Lo que les interesa son sus pulsiones del momento, tienen que satisfacerlas. Pero con esto, con una persona humana que se educa a controlar sus pulsiones, a pensar con la cabeza y a salir de sí mismo. Eso no existe. Y eso existe en Etiopía. O sea, claro, hablar de pobreza es muy relativo. Ellos eran pobres en muchas cosas materiales, pero en otras cosas son mucho más ricos que aquí. Yo veo niños de 12, 13 años allí que, como saben que tienen que esforzarse, que, vamos, que estudian, si les das un bolígrafo, vamos, es algo... Y un cuaderno, y aquí veo, los chavales tiran, ni siquiera escriben, no, en fin, no quiero ser pesimista tampoco, pero desde luego yo, esta sociedad, como está montada, yo no sé a dónde va. Por eso, por la falta de inteligencia, no es saber cosas, no, la inteligencia humana, ¿qué es un ser humano? ¿En qué se diferencia de un animal? ¿Qué es la familia? La familia se está destrozando. Ay, es una estructura esencial, y ha sido esencial, con más o menos diferencias según culturas, según religiones, pero vamos. Yo me pregunto, sobre todo con los jóvenes, y sobre todo, pues como te digo, con los adolescentes. Yo no digo que no haya excepciones según la familia, depende, sí. Pero no sé, yo no sé a dónde va esto, no sé. A través de la televisión y todo eso, pues se enfrentan al mundo occidental. Yo me acuerdo de ver a chavales, y ya crecidos, cuando veían una película de estas hechas en América, de California, donde salen grandes villas, grandes chicas guapísimas, en grandes coches, no les ven nunca trabajar. Les ven comer, beber, irse a bailar, y dice, esta gente no trabaja nunca. Nunca he visto, porque claro, para un chico que viene de la campaña de Etiopía, trabajar es el ser pastor, el ayudar al padre, es el hacer cosas manuales. Y dice, esto debe ser el paraíso, esto es verdad. Y una de las razones por las que muchísimos jóvenes de Etiopía, bueno, de Eritrea, ahora por la situación política, pero de Etiopía, quieren emigrar, es eso, se les ha metido. Que América, sobre todo, América es el paraíso terrenal. Por esa falsa imagen que se les ha grabado en el cerebro cuando ven una película de esas, por primera vez, y luego siguen viendo, y luego, claro, toda la globalización con música, etcétera, etcétera, porque la globalización ha arrasado con la diferencia cultural, y está arrasando. Y eso es muy negativo, claro. Y algunos reaccionan si tienen buena familia y buena educación, pero otros, claro, se pierden y dejan por completo todo lo que tenían hasta ahora y tratan de huir. Ahora, hoy día, se puede decir que el 50% de los habitantes etíopes, si tiene ya Etiopía cerca de 90 millones de habitantes, son cristianos ortodoxos. Cristianos ortodoxos es una cristiandad que viene de Alejandría, de San Atanasio. El 38% son musulmanes, que en ciertas zonas, por ejemplo en el sureste, cerca de Harar, son mayoría. Después habrá entre el 5 y el 7%, que son de diferentes iglesias protestantes. Hay también algunas tribus de religión tradicional, y la Iglesia Católica,
digamos que tiene un siglo y medio de presencia, no llega al 1%. Y esta Iglesia Católica está dividida por el rito. En el sur, al sur de Addis Abeba, hay 7 vicariatos o circunscripciones eclesiásticas que siguen el rito latino occidental, pero hay 3 diócesis, Addis Abeba, Endebir y Adigrat, donde estoy yo, que siguen el rito etíope ortodoxo. La liturgia, la espiritualidad, y eso es muy interesante para mí, ha sido muy interesante porque yo llevo 45 años allí, y debo decir que normalmente se cree que los misioneros vamos allí a enseñar, a evangelizar y a promover, digamos, pues por medio de escuelas y de programas de desarrollo, el desarrollo de la gente. Yo he ido allí, hombre, algo de desarrollo sí hemos hecho. Y tenemos una escuela en el Tigray donde se hace mucho, sobre todo en Ucro. Pero yo, como estuve casi desde el principio dedicado a la enseñanza del clero católico de esa diócesis, pero de rito etíope, al principio no me daba cuenta, pero luego me fui dando cuenta de que yo tenía que aprender mucho. Tenía que aprender mucho porque mi fe es, pues eso, católica, apostólica, romana de España. Pero la misma fe cristiana allí se ha encarnado en un pueblo subsahariano desde el principio del siglo IV, cuando media Europa todavía estaba medio pagana, y ha hecho una inculturación que es admirable, desde luego. A pesar de el aislamiento que ha sufrido Etiopía, a pesar de las persecuciones, por ejemplo, musulmanas del siglo XVI, que arrasaron iglesias, mataron a una tribu del sureste, de la parte de Djibouti, que invadió Etiopía, y vamos, aquello fue, pues cómo ha conservado la fe, como la iglesia copta en Egipto, mientras que iglesias latinas del siglo III, IV y V, que ocupaban el norte de África, desde Libia hasta Mauritania, desaparecieron con la invasión musulmana. O sea que yo he aprendido muchas cosas allí. Es un gran ejemplo interreligiosa, interétnica, porque Etiopía es un mosaico de grupos étnicos, de lenguas, vamos, es algo interesantísimo. Solo lenguas de origen semita hay, no sé ahora exactamente, pero por lo menos, no sé si son 20 o 30 de origen semita. Luego tienes los nilóticos en el suroeste, cerca del Nilo, y las lenguas camitas, no sé si son 120 las lenguas que hay en Etiopía. Mi experiencia es bastante local porque yo no he estado en muchos sitios en Etiopía, he estado en el norte, donde tenemos la casa nosotros, los Padres Blancos, todo alrededor, que está al sur de Adigrat, está en el límite entre la ciudad y los campesinos. Allí son cristianos del siglo IV, la gente. Y tienen el clero local, que es un clero casado, como en las iglesias orientales, en todas, y la estructura del clero local casado es la que ha tenido la fe allí, porque son familias normales, sacerdotes casados, viven en medio de la gente, son tan pobres o tan ricos como el resto, son campesinos, tienen campos, aran la tierra, tienen hijos, y eso les ha dado una autoridad durante siglos, y la estructura social y cultural es la Iglesia la que la ha mantenido. Por ejemplo, Etiopía es el único país subsahariano donde, no se puede decir eso de las mujeres, pero muchos hombres en las escuelas de la iglesia, cuando eran chavales, aprendían la lengua ge'ez, que es la lengua religiosa como aquí antes era el latín, y a leer y a escribir. O sea que la alfabetización, por lo menos en el norte y donde la iglesia ortodoxa era mayoritaria, que es en la meseta, digamos, central de los hombres en Etiopía,
era corriente desde muchos siglos. Ahora, era estrictamente religiosa, eso sí, porque digamos, la enseñanza moderna entra con Menelik II, como os he dicho antes, y luego entra también con muchos misioneros. La vivencia personal es vivir o sea, visitar algunas familias profundamente humanas, cristianas también, pero muy humanas, y luego mi contacto con 3 o 4 monjes amigos que tengo. Eso para mí es algo único. Cada vez que voy a hablar con este monje de 99 años, es algo... sí, no, es otro nivel, es otro... Etiopía para mí la música litúrgica ortodoxa. En el norte del Tigray, donde estoy en la región del Tigray, es tojoló. Tojoló se hace con harina de cebada, de una cebada que nace allí, que le quitan la corteza y luego la tuestan y hacen una harina y luego la cuecen y hacen unas bolitas así, la pinchas y hay una cazuela con mantequilla local, poco rancia, y carne, y la metes allí, coges una bolita, la untas en eso y la comes. Y luego la miel, allí no he escrito, la miel blanca, porque hay en la estación de lluvias hay una pequeña flor que sale blanquita, y hacen una miel blanca las abejas, única en el mundo. Esas dos cosas. Las iglesias de la Libela, talladas en la roca. Que nunca olvide su pasado, sobre todo su pasado cristiano, y que sea un motor para la unión africana entre razas, etnias diferentes y países, y para el desarrollo, pero que no olviden nunca los tesoros humanos y espirituales que tienen, porque desgraciadamente la globalización, yo no digo que sea mala, tiene cosas muy buenas, pero si está un poco teledirigida hacia el consumismo y hacia el materialismo, tienen que tener mucho cuidado en no perder las grandes perlas espirituales y humanas que tienen allí.